Día 194. Cartas a Timoteo. Contexto histórico. El apóstol Pablo la escribió poco después de ser liberado de su encarcelamiento en Roma, probablemente alrededor de los años 63 al 65 después de Cristo. Pablo le escribió a Timoteo, aconsejándole en cómo dirigir a la iglesia en Éfeso. Los falsos maestros amenazaban con socavar la obra allí, y Timoteo, amigo querido de Pablo, se hallaba en una situación difícil, necesitando estímulo y consejo en cómo guiar a la iglesia. Después de haber sido liberado de su primer encarcelamiento romano, Pablo visitó de nuevo varias de las ciudades en las que él había ministrado, incluyendo Éfeso, dejando a Timoteo ahí para enfrentar problemas que habían surgido en la iglesia en Asia, tales como falsa doctrina, desorden en la adoración, la necesidad de líderes calificados y el materialismo. Pablo prosiguió a Macedonia, desde donde le escribió a Timoteo esta carta para ayudarlo a llevar a cabo su tarea en la iglesia. 4 de las cartas de Pablo fueron escritas a personas. Primera y segunda de Timoteo, Tito y Filemón. El destinatario de esta carta es mencionado por nombre en 3 de las 4 cartas. ¿Quién es este hombre que figuró tan prominentemente en la vida y el ministerio del apóstol Pablo? Timoteo vivía en Listra, pueblo en la pequeña provincia romana de Licaonia, ahora parte de Turquía. Su madre, Eunice, era judía, devotamente religiosa, que había llegado a ser seguidora de Jesucristo. Su abuela, Loida, también era creyente. Su padre era griego, pero no hay mención de su conversión al cristianismo. Durante su niñez a Timoteo le habían enseñado el Antiguo Testamento y puede haber venido a la fe salvadora en Cristo por el ministerio de Pablo en Listra durante su primer viaje misionero. En el segundo viaje, Pablo llevó consigo a Timoteo a causa de su buena reputación. Timoteo fue ordenado como evangelista y ministró en varios lugares, incluyendo Filipos, Berea, Atenas, Tesalónica, Corinto y Éfeso. Él estaba a cargo de la obra en Éfeso cuando Pablo le escribió acerca del año más o menos 64 después de Cristo. En ese tiempo, Timoteo todavía era joven y algo frágil de salud. Ciertos aspectos del ministerio le eran molestos, como el tratar con firmeza a la oposición. Primera carta a Timoteo. No se menciona la ubicación de Pablo cuando escribió esta carta. Él había sido liberado del encarcelamiento romano, enjuiciado y absuelto de los cargos en su contra. Antes de salir de Éfeso, él advirtió a los ancianos de problemas potenciales entre ellos mismos. Himeneo, Alejandro y Fileto resultaron ser maestros falsos. Al oír el apóstol de estos problemas, planeó volver a visitar la iglesia y escribió estas instrucciones a Timoteo antes de ir allá. La primera carta a Timoteo es una guía valiosa para cada líder de iglesia, ya que expone los principios por los cuales el grupo local de creyentes debe conducir el ministerio. Después de los saludos iniciales, Pablo dedica el primer capítulo a la enseñanza acerca de la iglesia. Él describe la buena instrucción y revisa el propósito de la ley, la cual Timoteo había conocido desde la niñez por medio de su testimonio personal. Pablo exalta el poder de la gracia salvadora y enseña a Timoteo cómo combatir errores doctrinales, hechos culturales irrelevantes. Primera de Timoteo es esencialmente una carta de motivación para el asistente de Pablo, Timoteo. Sin embargo, esto no quiere decir que sea completamente personal.
Pablo parece haber aprovechado la ocasión para elaborar una carta en la naturaleza del ministerio cristiano ante la oposición y la herejía. Pablo veía la oposición que su joven apadrinado estaba enfrentando desde una perspectiva profética e indicó que el Espíritu había predicho dicha apostasía. Pablo le dio instrucciones a Timoteo de refutar a los falsos maestros y de promover el buen orden y la santidad en la iglesia. Segunda carta a Timoteo. Pablo la escribió desde la cárcel, esperando el cumplimiento de su muerte. Es el último libro escrito por Pablo, animando a Timoteo a continuar su trabajo en Éfeso, en medio de una gran oposición. Esta carta es de despedida y le dice a Timoteo que continúe con lo que empezó. Le pasó la antorcha a Timoteo para que continúe después de discipularlo, para limpiar de la iglesia las falsas enseñanzas. Luego, después de toda, hasta Timoteo llegó a ser mártir también como Pablo. Murió siendo arrastrado por un caballo, mártir como quien lo discipuló. Pablo fue liberado de su primer encarcelamiento romano por un corto periodo de ministerio, durante el cual escribió Primera de Timoteo y Tito. No obstante, Segunda de Timoteo encuentra a Pablo una vez más en una prisión romana, arrestado de nuevo como parte de la persecución de cristianos por parte de Nerón. A diferencia de la esperanza y confianza de ser liberado durante su primer encarcelamiento, en esta ocasión él no tenía tales esperanzas. En su primer encarcelamiento en Roma, antes de que Nerón hubiera comenzado la persecución de cristianos, él solo estaba bajo arresto en casa y tenía la oportunidad de gozar mucha interacción con personas y ministerios. No obstante, en esta ocasión, 5 o 6 años más tarde, él estaba en una celda fría, en cadenas y sin esperanza alguna de ser liberado. Abandonado por todos aquellos que estaban cercanos a él, por temor de la persecución y enfrentando la ejecución inminente, Pablo le escribió a Timoteo, alentándolo a que se apurara a llegar a Roma para una última visita con el apóstol. No se sabe si Timoteo llegó a Roma antes de la ejecución de Pablo. De acuerdo a la tradición, Pablo no fue liberado de este segundo encarcelamiento romano, sino que sufrió el martirio que él había previsto. En esta carta, Pablo, consciente de que el fin estaba cerca, entregó el manto no apostólico del ministerio a Timoteo y lo exhortó a permanecer fiel en sus deberes, retener la santa doctrina, evitar el error, aceptar la persecución por el Evangelio, poner su confianza en las Escrituras y predicarlas implacablemente. Hechos culturales irrelevantes. Pablo escribió esta carta tanto por razones personales como por su preocupación por las iglesias. Además, estaba aislado en prisión y se sentía abandonado, consciente que moriría pronto. En esta situación, el apóstol estaba ansioso de que Timoteo, por quien sentía un afecto especial, fuera a verlo lo antes posible. Por otro lado, Pablo estaba alarmado por la rapidez con la que la apostasía y el faccionalismo habían crecido en las iglesias y sospechaba que serias persecuciones pasarían pronto. Usó esta carta como una ocasión final para exhortar a Timoteo y a los demás ministerios a ser fieles en la predicación, a oponerse a las falsas doctrinas, el culto a los maestros y a promover la santidad genuina entre las iglesias.